en 1000.40 y en Colosal Estéreo HD, www.radiocolosal.com. Está con nosotros a través del hilo telefónico y le saludo de la manera más comedida al señor doctor Luis Fernando Torres. Doctor, bienvenido, un gusto tenerlo a través de Radio Colosal. Arranquemos por el principio. ¿Cuál es su criterio sobre lo último, ¿no? Estas palabras dichas por el señor Yacu Pérez, que dice que no va a votar nunca por la delincuencia organizada? O sea, uno termina diciendo qué les pasa, ¿no? O sea, él prefiere, de acuerdo a lo que dice, votar por el correísmo. ¿Cuál es su criterio sobre este tema? Un placer enorme saludarle. Bienvenido, doctor. Buenas noches. Un gusto tenerle en Radio Colosal. Buenas tardes. Lamento que se hayan producido estas declaraciones en este momento, cuando lo que se necesita es una unidad de aquellos que queremos un país con oportunidades. Ojalá la próxima semana haya mayor reflexión y ese tipo de calificativos no vuelvan a repetirse. El desafío de la segunda vuelta es un gran desafío para Guillermo Lasso. Se enfrentará nada más y nada menos que al señor Arauz, que ha logrado en primera vuelta un 32% de las intenciones de voto, cuenta con una poderosa maquinaria electoral y con un discurso que a muchos al parecer gusta, porque el ofrecer regalos parece que fuera la solución al país para aquellos que creen en ese tipo de ofertas. Pero este ofrecer regalos, específicamente los $1,000, en caso de llegar a ser presidente a la gente que vote por él, es una compra del voto y eso está prohibido por la ley. Así es, no se puede ofrecer $1,000 a los ciudadanos cuando no existe la plata para entregar esos $1,000. Y aún en el evento de que hubiera la plata, no se puede entregar por decisión presidencial. La situación del país requiere gente preparada para poder generar un clima de seguridad a fin de que haya la suficiente inversión que permita generar empleo y trabajo. La única medicina que funciona contra la pobreza es la del empleo y el trabajo. Y si algo puede ofrecer con propiedad y objetividad Guillermo Lasso, es precisamente su experiencia, su capacidad para poder tener en el Ecuador un clima favorable a las inversiones y a la generación de empleo y trabajo. La gente invierte cuando existe seguridad, sobre todo de carácter jurídico. Eso es importante, lo que usted acaba de mencionar, seguridad jurídica. Y esa seguridad jurídica es precisamente lo que hemos perdido en estos días, porque el país ha perdido precisamente confiabilidad y ese es uno de los temas que nos preocupa, ¿no? Sí, efectivamente. En el Ecuador, los ecuatorianos mayoritariamente han dejado de creer en las instituciones. Y ello, por supuesto, que tiene consecuencias, porque si las instituciones pierden credibilidad, el país no puede funcionar de manera ordenada. Devolver la credibilidad a las instituciones con gente capaz en los cargos es el desafío del próximo proceso electoral. ¿Cuáles son los problemas del país? Por el lado del Estado ecuatoriano, el hecho de que el Estado es una carga pesada sobre los hombros de los ciudadanos, porque gasta más de lo que recibe, y al gastar más necesita endeudarse o cobrar más impuestos a los ciudadanos. Por el lado de la sociedad civil, uno de los mayores problemas es la falta de empleo, la falta de oportunidades de trabajo, porque las actividades económicas están en su mayoría deprimidas. En este último feriado de carnaval, muchos negocios no pudieron operar porque hubo restricciones a la movilización de la gente, restricciones igualmente en el aforo, y todo ello impidió que esos negocios funcionaran, y al no funcionar no tienen dinero para pagar a sus empleados. Consecuentemente, necesitamos que el Estado deje de ser una carga pesada sobre los hombros de los ciudadanos y que la sociedad civil tenga las garantías para que pueda volver a recuperarse, para que con líneas de crédito y tasas bajas de interés
la gente pueda mover la economía y se generen suficientes plazas de empleo y de trabajo, porque esa es la mayor aspiración que tiene un ciudadano, contar con un empleo, un trabajo para mantener y sostener a sus familias. Estamos en 3 días de duelo nacional decretados por el presidente de la República por el fallecimiento del señor doctor Gustavo Noboa Bejarano. ¿Por qué hago alusión a él? Porque quien implantó la dolarización, quien puso la dolarización fue Maguad, pero quien la sostuvo en el principio, cuando podía caer, fue Gustavo Noboa. Por lo menos en la última entrevista él hace alusión a aquello. ¿Qué tan importante es la dolarización y qué tan prendida está en el Ecuador? Se dice que el 95% de los ecuatorianos queremos la dolarización. Sin embargo, el 32% de los ecuatorianos votan por el candidato que nos quiere sacar de la dolarización. ¿No hay un contrasentido o lo que hay es un fraude en los votos del correísmo? Mire, Gustavo Noboa fue un gran personaje ecuatoriano. Cuando yo era alcalde de Ambato, él estaba de presidente del Ecuador y fue muy generoso con la ciudad de Ambato. Aprobó una serie de apoyos de orden económico para que el tiempo en el que yo era alcalde pudieran ejecutarse proyectos de alguna envergadura. Él no es el padre de la dolarización, pero sí uno de los que cuidó para que la dolarización tuviera oxígeno cuando había nacido. El hecho de que la dolarización haya durado tanto tiempo demuestra la fortaleza del dólar, la importancia que tiene para los ecuatorianos. Lamentablemente, existen fuerzas ya no escondidas sino visibles que quieren minar a la dolarización. El hecho de que se anuncie de que se van a utilizar los recursos del Banco Central es una forma de debilitar la dolarización, porque esos recursos que allí están son recursos que no le pertenecen al fisco, son recursos que le pertenecen al depositante de las entidades bancarias, son recursos que pertenecen al IES, a los jubilados, a los municipios. Y querer utilizar esos recursos significa debilitar en definitiva a la entidad que está encargada de la estabilidad monetaria como es el Banco Central. Por eso deben ser muy objetivos aquellos que hacen estos anuncios de que quieren regalar dinero con plata ajena. Al Banco Central no se le puede desmantelar más de lo que se le ha desmantelado. El Banco Central, en teoría, debería tener 16,000 millones de dólares y solo tiene unos 7,000 millones de dólares líquidos. Los demás tienen papeles, porque hace algunos años, hace pocos años, ¿qué hicieron? Tomaron la plata del Banco Central y le llenaron de papeles. Los papeles no son líquidos. Ahora el gran esfuerzo que se viene haciendo es el de aumentar y mejorar la liquidez del Banco Central. Consecuentemente, cuidar esa liquidez es cuidar los depósitos de los ecuatorianos, cuidar el dinero del IES, de los jubilados, de los policías, de los municipios y de los consejos provinciales. Cuidar la dolarización. Porque lo que dice Arauz, en el mejor de los casos, primero no tiene sentido. Cuando habla en primera instancia de una desdolarización buena, que no existe, y en segunda instancia cuando habla de manejar dinero electrónico, ya no hablaríamos de dolarización, sino de convertibilidad, con dos monedas, la una real, el dólar, y la otra virtual. Lo más grave del caso es que le estaríamos dando de nuevo la maquinita de hacer billetes a los políticos, en este caso a la gente del Central, al presidente de la República, y eso nos llevaría indefectiblemente al camino de Venezuela, ¿no? Claro, el gran problema, el gran riesgo que existe es que el Ecuador comience a transitar por el sendero venezolano. No es que se va a convertir de la noche a la mañana en Venezuela, pero puede comenzar a transitar por ese sendero el momento en que desde la presidencia de la República un presidente haga lo que hizo Chávez y lo que hace Maduro, gastarse la plata, debilitar al aparato productivo, a los artesanos, a los agricultores, campesinos, y generar pobreza. ¿Qué es lo que pasa en Venezuela? Que no se crea empleo y trabajo, porque la gente no invierte en la creación de un negocio. Y el Estado, al que antes le sobraba plata,
ahora le falta. Cuando había dinero de sobra, podían darse ciertos lujos en Venezuela. Cuando la plata se acabó, ya no pueden darse esos lujos al tiempo que se ha deteriorado sostenidamente el aparato productivo. Pretende vender la idea de que el único que le puede ganar a Arauz es Pérez. Lo que no es cierto, ¿no? O sea, si le hubiera podido ganar, ya lo hubiese ganado en la primera vuelta mismo. O sea, eso no, esa es una falacia. Pero ¿sobre qué debe asentarse la candidatura? ¿Sobre cuál idea debe asentarse la candidatura del señor Lasso para tener éxito? Más que él, el país, para salir definitivamente de estos 14 años de oscurantismo, que es lo que ha sido el correísmo. Bueno, el mensaje tiene que ser contundente y claro, un mensaje en favor de la reactivación de la economía, un mensaje que le presente a un candidato capaz, experimentado, en quien se puede confiar para que se reactive la economía, haya inversión y consecuentemente generación de empleo. Y marcar la diferencia. Decir que el señor Arauz representa esto. Y yo, hablemos del señor Lasso, represento esto. Que el Ecuador escoja. Punto. Y se gana la elección con un buen mensaje. Luego viene ya la estructura operativa en las diferentes ciudades, provincias, cómo se va a trasladar el mensaje del presidente al ciudadano. Existen diversas formas, brigadas, personas calificadas para que puedan amplificar el mensaje y articuladores con sectores de la ciudadanía. El sector indígena es un sector importante, pero en la segunda vuelta el señor Yaku no va a ser el dueño de los votos de los indígenas. Los indígenas son lo suficientemente preparados como para tomar la decisión por sí mismos y escoger, creo yo, la alternativa que puede garantizar que la economía ecuatoriana se reactive. Los partidarios de Pérez, doctor Torres, están convocando ya una movilización que llegará la próxima semana a la capital de la República. ¿Cuál debe ser la acción, en este caso, de los partidarios de Lasso? ¿Y cuál debe ser la acción de los ecuatorianos que no están ni con Lasso ni con Pérez, pero sí con la decisión de que el correísmo no vuelva al país, gane o pase a segunda vuelta el que pase? Bueno, los señores que van a marchar desde Loja tienen pleno derecho de hacerlo. En el Ecuador existe libertad para movilizarse y uno puede movilizarse en vehículo, a pie, como quiera, de una ciudad a otra, de una provincia a otra. En la medida en la que esa marcha sea una marcha pacífica, no veo que exista problema alguno. El inconveniente podría producirse si luego de la marcha aparecieran actos, digamos, violentos, no provocados por los indígenas. Pero el grito fue un octubre más, otro nuevo octubre. Claro, el problema es de los agitadores y los infiltrados, esos que se especializan en aprovechar las circunstancias para generar caos y conflicto. Hay que estar atentos a ello, yo espero que no ocurra y que finalmente se acepte el resultado mayoritario de los ecuatorianos. Me quedo pensando en un tema, doctor, con todas las letras y con toda la preocupación por el país que tenemos. Mire, me parece que lo de Yaku Pérez, pedir cosas imposibles, pedir tanta locura, pedir que el contrario, el que le estaba ganando, vaya y firme con él, que se abran el 100% de las urnas en Guayaquil y el 50% en 16 provincias, era para que el señor Lasso no acepte. O sea, lo que quería es quitarse la careta y aparecer como correísta, como lo está haciendo en este instante, pero tratando de despistar a la gente, tratando de decir que le obligaron a él a llegar a aquello, porque eso es lo que pretende decir en este momento. Lo único que ocurre es que se acaba de quitar la careta, y mucho me temo que el señor de la izquierda democrática, se me basta el nombre, Hervas, también haga lo mismo. Pues el candidato del TikTok, yo estoy preocupado que piensen hacer lo mismo. Pero no es importante que ellos se quiten la careta. Lo importante es que el 67% de la población no quiere el correísmo, y eso es lo que hay que empujar. Por cierto, es el mismo discurso del correísmo. Dice, ni sueñen que vamos a apoyar a la delincuencia organizada de Lasso, ni sueñen que para evitar que venga Correa al Ecuador
tengamos que apoyar al feriado bancario y a la corrupción de Guillermo Lasso. O sea, es tanta coincidencia, es exactamente el mismo discurso del correísmo. Doctor. Bueno, es lamentable efectivamente que en esas alusiones aparezcan esas coincidencias tenebrosas, pero se han puesto al descubierto. Ya sabemos que aquellos que profirieron ese tipo de insultos están en una línea que no es la constructiva que espera el Ecuador. Pero ese es el pensamiento de ellos y no de los indígenas. Yo he podido conversar estos días con muchísimos dirigentes indígenas de Tungurahua y su pensamiento es diferente. Quieren para sus comunidades las oportunidades necesarias para poder producir, vender sus productos, que se mantengan y conserven los empleos. Afortunadamente, la mentalidad del tungurahuense, sin distingo de que sean indígenas o no, es una mentalidad muy emprendedora, distinta de la que uno observa en otros lugares. Y ello va a permitir efectivamente que al final digan lo que digan los dirigentes, la gente votará de otra manera. Estamos convencidos de aquello. Y sigo insistiendo, el 67% de la población no quiere al correísmo. Los que no tienen posibilidades el correísmo en segunda vuelta, desde mi criterio. Y me quedo pensando en lo que dice Verdesoto. Luis Verdesoto denuncia agresiones por parte de la presidencia del CNE y que además le impidieron su votación sobre el recuento de los votos. O sea, es un nivel ya más grave, ¿no? Un consejero denunciando estos temas. No lo escuché bien, me dice Verdesoto. Luis Verdesoto, sí. El consejero denuncia agresiones de parte de la presidenta del Consejo Nacional Electoral y que además no le permitieron votar ayer noche. Es gravísimo lo que él dice. Tendrá, por supuesto, que probar sus aseveraciones. De ser ciertas, son completamente deplorables. Quedo pensando en otro tema, doctor, y me gustaría su criterio, porque en este instante el propio señor Verdesoto solicitó que se analice la conducta del binomio de la UNO, puesto que estaban regalando pruebas PCR en Tulcán, pruebas que fueron además incautadas. Eso está prohibido por la ley. Él hizo esa denuncia al Tribunal Contencioso Electoral pidiéndole además que proceda conforme a la ley, es decir, la destitución del tesorero económico, del responsable económico y del tesorero de campaña y además la pérdida de derechos de ciudadanía de los candidatos. Eso significaría que estarían fuera. Y podemos agregarle más. Los archivos de Uriel, entregados en Colombia de Andrés Felipe Vanegas, son clarísimos también, en los que se habla de un aporte préstamo de $80,000 a la campaña de Arauz, cosa que está prohibida por ley. Y además están este tema de ofrecer los $1,000, que también está prohibido por ley. Si sumamos todo, el señor debería estar fuera, ¿no? Claro, efectivamente, si se llegara a comprobar todo aquello que desde la Fiscalía de Colombia se ha señalado, indudablemente que la misma legislación electoral prevé algunas sanciones como la pérdida del cargo para aquel que obtuvo el cargo de esa manera. La candidatura evidentemente del señor Arauz tiene varios problemas serios que en su momento han sido ya motivo de cuestionamientos. Pero veamos si en la campaña electoral el elector ecuatoriano tiene sobre todo la oportunidad de saber todo para escoger de la manera más informada. Permítame una pregunta difícil, doctor. ¿Qué pasa con el Partido Social Cristiano? El feudo más grande del Partido Social Cristiano, dicen, es Guayaquil, Guayas. Fue su feudo Manabí que lo perdió, fue su feudo El Oro donde trastrabilló. Empieza a perder vigencia y poder el partido. Yo me sorprendo mucho que la votación del abogado Nebot siempre es muy alta. El apoyo al señor Lasso es bajo. El número de votos que sacó Cintia Viteri fue bajo. Parece que empiezan a perder el feudo y ahí empieza a erosionar el correísmo, doctor. Bueno, en Guayas y en Guayaquil la lucha fue cerrada entre la lista 1 y la lista 6, entre el señor Arauz y Guillermo Lasso. Le ganó el señor Arauz, pero Guillermo Lasso obtuvo una votación muy alta de cerca del 28%. Imagínese usted
si la lista 6 presentaba candidato propio a la presidencia de la República. Ese 28% se hubiera convertido en 14% o en menos, y no había segunda vuelta. De tal modo que lo que hizo la lista 6 fue lo patriótico, esto es sumarse a apoyar a Guillermo Lasso por ser indudablemente el mejor candidato con la mejor propuesta. El partido tiene ahora más asambleístas que antes, con aliados llega prácticamente a 20 asambleístas. En las elecciones del 2017 llegó tan solo a 14 asambleístas, ha aumentado 6. Que la lucha política es difícil en todo lado. Mire usted en la provincia de Tungurahua, el planchazo de la 18 fue abrumador, el planchazo de la 12 igual, y hasta cierto punto también el planchazo de la 1. Esteban Torres, candidato de la Alianza Tiempo de Cambio, lista 6, 61, obtuvo una votación al margen de las planchas, una votación prácticamente con la base personal, y logró ser electo asambleísta por Tungurahua. En las provincias de Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi, Esteban Torres es el único elegido bajo, digamos, el binomio Lasso-Borrero. No hay nadie más. Eso demuestra efectivamente que en Tungurahua, al menos en las zonas urbanas y en algunas zonas rurales, la gente efectivamente escogió a quien creyó que podía representarle mejor en la persona de Esteban Torres, del candidato del Movimiento a Tiempo de Cambio y de la lista 6. Yo diría que fue voto personal, doctor. Yo diría que fue voto personal. Los otros, usted dice un voto, un planchazo, yo diría un ridículo. Para esta provincia que ha tenido asambleístas de la talla de Juan Montalvo, de Juan Benigno Vela, de Juan León Mer, el cantor de la patria. Su padre fue asambleísta, si mal no me equivoco, usted. Bueno, hemos tenido muy buenos asambleístas, muy buenos asambleístas. O sea, pasar a esto es una ridiculez. Para mí es una ridiculez. Candidatos que no pueden ni hablar, que son jalados por la plancha. Y el único candidato que gana por méritos, lo digo públicamente, no porque esté hablando con usted, que gana por sus propios méritos, me parece que es Esteban Torres. Y ese es uno de los temas que son importantes, porque sí nos queda una preocupación adentro. Y lo he dicho varias veces como comunicador, parece que estamos arando en el mar, que la gente no termina de entender, que sigue votando en contra de sus propios intereses. ¿Cómo despertamos al pueblo, doctor? ¿Cómo le sacamos de este hipnotismo colectivo, de esta burundanga verde agua que no les permite pensar? Bueno, la educación es fundamental y la calidad de la información. Ustedes presentan información de calidad, objetiva, veraz, contrastada, y esa información es muy útil a la hora de decidir, pero no todos los medios y no todos los periodistas lo hacen. Por el contrario, contribuyen a oscurecer el panorama político y electoral. Siempre la población exige tener asambleístas de primera, pero cuando tiene que votar, lo hace sin ver el nombre de los que están en las listas, sino que votan con los ojos cerrados por la lista. Luego viene la queja. Gracias a Dios, en el caso de Esteban Torres, como usted muy bien dice, es un voto personal. Eligieron a alguien con nombre, apellido y rostro, y eso le permitirá al asambleísta Torres a responder y rendir cuentas como tal, sin necesidad de escudarse en plancha partidista alguna. Importante aquello. Doctor, obviamente tenemos que tocar temas locales porque nos preocupa. Durante mucho espacio se le ha pedido al comité permanente que no haga las fiestas. Sin embargo, las ha hecho. El problema de la pandemia no se va y sin embargo seguimos insistiendo en arriesgarnos, en arriesgar a la gente. Para completar, lanzan globitos el domingo, terminan incendiándose algunas partes. Y uno termina preguntándose qué es lo que va a pasar, qué es lo que ocurre, qué es lo que está sucediendo en Ambato. Parece que el señor alcalde
Lo digo con todo respeto, pero me parece que es rehén de sus asesores y no alcanza a contactarse, a conectarse con el pueblo y está caminando por el sendero equivocado. ¿Cuál Me parece que se ha perdido la visión de Ambato, no se sabe claramente hacia dónde debe proyectarse nuestro cantón. Y cuando se pierde la visión, se cometen una serie de errores porque la perspectiva ha desaparecido. En esas circunstancias, cuando en Ambato se ha perdido la visión, la tarea es la de redescubrir las oportunidades que tiene la ciudad, hacia dónde debe ir, cuál tiene que ser el esfuerzo de las autoridades y el esfuerzo colectivo. Que hay errores en la administración municipal, sin lugar a duda, como ha habido errores en las administraciones pasadas. Lo importante es que esos errores no generen consecuencias negativas, sea en la actividad económica, sea en el ejercicio de libertades de los propios ciudadanos. Me explico, muchas de las restricciones que se han adoptado por placa durante el feriado fueron completamente absurdas, porque no está demostrado que con ese tipo de restricciones disminuye la velocidad de los contagios. Por el contrario, puede aumentar el contagio. Se produjo un incendio en las laderas del Casillana y en las laderas de Quindialó. Humo por todos los lados. Y mucha gente del sector de Ficoa no pudo salir de sus casas porque ese día en su carro no podían movilizarse. Había una prohibición por el número. Imagínense usted. Allí uno fácilmente detecta los errores en los que se han incurrido al tomar una serie de medidas con carácter previsivo, pero que al final han generado consecuencias de orden negativo. Y ese orden negativo se traduce en una ciudad ganada por el comercio informal, en una ciudad donde no hay orden, en una ciudad donde, para completar, generaron un caos el día de hoy, tanto en la zona alta cuanto en la zona del centro. En el centro porque se les ha ocurrido ubicar unos parantes para separar un espacio, un tercio de la vía, para que puedan por ahí circular los ciclistas que además van hasta en contravía. Y uno termina preguntándose, ¿es eso correcto, coherente, normal, en una vía que en este instante resulta tan estrecha como la calle Bolívar? Mire, a ver, veamos las experiencias en el Ecuador. En Quito existen corredores para bicicletas, en la calle Amazonas, por ejemplo. ¿Y cuántos ciclistas recorren por ese corredor? Uno cada media hora, a tal punto que el consenso generalizado en Quito es de que fue una equivocación haber hecho esos corredores, porque reducen el ancho de la vía, generan problemas a los peatones y los ciclistas no utilizan el corredor, porque la gente generalmente no se mueve en bicicleta, con un clima tan complicado, tan difícil. En Ambato, ¿vamos a tener bicicletas circulando por los corredores? Por la calle Bolívar, le garantizo que no. Lo que veremos circulando serán más bien motos a toda velocidad, generando más riesgo para los propios peatones. Lo segundo, las actividades económicas del sector dependen no solamente del número de personas que circulan por las aceras, sino de los vehículos que pueden movilizarse y aparcarse. Si ello se complica y dificulta, van a perder también los negocios y los comercios. Me han dicho que detrás de este proyecto existen organismos internacionales, alemanes. Yo le invitaría a cualquiera que visitar una ciudad alemana del tamaño de la de Ambato, y lo que va a encontrar es que el número de carros en las calles es mínimo. El transporte público es de primera, hay tranvías, entonces como hay tan pocos carros y un transporte público que moviliza a la gente, casi no hay taxis, uno casi no ve taxis. Claro que se puede hacer un corredor de ciclistas porque no afecta a nadie, pero esas ciudades son muy distintas de la ciudad de Ambato, son muy distintas de las ciudades latinoamericanas. Vayamos a poner pues corredores viales en Guayaquil para ver qué pasa.
En las ciudades latinoamericanas hay un movimiento intenso de vehículos, de personas. Entonces, querer implantar lo que se ha hecho en algunas ciudades alemanas o suecas en Ambato es una completa tontería, es lamentablemente una equivocación que va a generar consecuencias en la economía de la gente. Ese es el problema, eso es lo que no se quiere ver, ¿no? O sea, que se afecta sin querer o queriendo al comercio. Prácticamente antes nuestros locales en Aceballos, en Bolívar, en Azucre, no daban abasto, pues. O sea, ni bien salía un inquilino o se anunciaba que se iba a ir un inquilino, habían 5 o 6 personas por el local. Ahora hay locales cerrados. O sea, no terminan de ver aquello porque al final terminan empujando todo el comercio a los grandes malls donde no le cobran el estacionamiento, donde le dan facilidades, donde tienen todos los productos, donde le reciben tarjetas, donde le venden al fío, entre comillas, y uno termina diciendo, ¿eso queremos? Que los dineros de los ambateños y tunguragüenses vayan a Quito, Guayaquil o Cuenca y que no se queden aquí en Ambato. Claro, mire, ese es el gran problema que tenemos, que se olvida de la razón económica de las ciudades, matan negocios, matan actividades económicas, la gente se queda en el desempleo y prácticamente por medidas equivocadas a nivel local. El tema de los controles de velocidad. Imagínense, como no hay buena señalización, alguien que viene de fuera cruza por la ciudad multado. Con ello le hace una mala campaña a la ciudad. No vaya por Ambato, porque en Ambato te multan por cruzar una calle o cosas por el estilo. Debemos nosotros ser atractivos para que la gente venga y debemos igualmente procurar que los negocios funcionen al máximo. La economía tiene que funcionar. De lo contrario, el desempleo es peor que la pandemia, porque es igualmente una pandemia económica gravísima. El desempleado ya no puede pagar la deuda. Aquel cuyo negocio se cerró tampoco puede pagar el crédito, le embargan, le quitan. Y claro, con medidas tan absurdas como las que se toman, se ven afectados los negocios en Ambato. De los temas que preocupa. Doctor, nos preocupa la pandemia, con un ministro que prácticamente ha desaparecido. Yo creo que hay que poner un letrero de se busca a ver si asoma, pues. Hoy ya nos enteramos de que afortunadamente llega una dosis pequeña, 16.380 dosis de vacunas Pfizer. Ojalá no sea para otros familiares de los ministros, nada más, pues, ¿no? Esperemos. Mire, el abogado Esteban Torres ha hecho un pedido de información al ministro para saber efectivamente de las vacunas que han llegado o de las que van a llegar, cuántas van a emplearse en Ambato y en Tungurahua para vacunar a los ambateños y tungurahuenses, porque sorprende que se hayan hecho campañas en otras ciudades y provincias y que Ambato y Tungurahua hayan quedado de alguna manera al margen. Esperemos la respuesta que dará el ministro al asambleísta Esteban Torres para ver efectivamente la eficacia de esas medicinas al vacunar a ambateños y tungurahuenses. ¿Cómo mira usted que Pichincha tenga una prefecta con grillete y ahora, desde ayer, tenga un alcalde con grillete? Muchos le han pedido, por ejemplo, la Comisión Nacional Anticorrupción le ha pedido que dé un paso a un costado, que encargue su cargo, que encargue su puesto. Bernardo Abad ha hecho el mismo pedido de forma pública y hay más que están reclamando ya que el alcalde Yunda dice hasta ayer, dice que si va a la cárcel va a ir con la frente en alto, porque si tiene que ir a la cárcel por salvar a la gente, lo hará. No va por salvar a la gente, va por estafar a la gente, va por comprar pruebas PCR que no eran pruebas PCR, pruebas chimbas. Por eso iría a la cárcel. El tema son 3 millones y pico de dólares, casi 4 millones de dólares. ¿Cómo entendemos esto de que autoridades vayan a ejercer su función con grillete? O sea, no tiene lógica. ¿Cómo le entiendo esto de que Sofía Espín, que fue destituida de la asamblea, otra vez el pueblo la haya vuelto a elegir? No termino de entender qué pasa, doctor. Mire, lo que pasa en Quito y en Pichincha preocupa a los ecuatorianos porque después de todo se trata de las principales autoridades de la capital
del país y de la emblemática provincia de Pichincha. Sin embargo, en el ámbito procesal, mientras no exista una sentencia o al menos un auto de llamamiento a juicio, cualquier investigación puede caerse de un momento a otro. Yo no soy partidario de que se dicten órdenes de prisión preventiva contra autoridades de elección popular cuando está en la etapa de investigación y cuando existe la garantía de que se van a presentar a la respectiva etapa procesal para defenderse. Ni siquiera creo que debería colocárseles un grillete porque es humillante. Lo que debería hacer la Fiscalía es acelerar el proceso de investigación para pasar a otra etapa. Porque no nos olvidemos también que muchas veces se utilizan ese tipo de procesos para inhabilitar políticamente a determinadas personas o personalidades que resultan desagradables para cierto tipo de intereses. Que se aclare pronto lo que pasa en Quito, lo que pasa en Pichincha, y que el proceso, sobre todo, avance según los tiempos del Código Integral Penal. Esa es mi siguiente pregunta. ¿Cuáles son los tiempos, doctor? En el caso de la prefecta Pavón, fue octubre de 2019, estamos ya en febrero de 2021 y no avanza ningún proceso. Porque Pues, que la tengan que declarar inocente, perfecto, pero ya, háganlo. En el caso de estas vacunas, o perdón, de estas pruebas supuestamente PCR, que no eran PCR, el problema fue de junio. Han transcurrido 8 meses. Ya avancen, pues, o sea, recién se va a empezar a llamado a juicios y como que está yendo muy con pie de plomo la justicia. sí, efectivamente eso pasa en nuestra justicia ecuatoriana. Como usted muy bien dice, apúrense para declarar inocentes o para declarar los culpables. Pero no puede una persona estar en el limbo ni la ciudadanía a la expectativa permanente. Preocupación además. Mire usted, hoy se informa que Guayaquil ya no tiene una sola cama libre, que hay 14 personas que están falleciendo al día por COVID. Y estamos viendo que amigos cercanos, que conocidos, que familiares están falleciendo. Y es doloroso ver cómo celebró el carnaval, este feriado último, la gente, en Cristo del Consuelo, en Montañita, en Salinas, en Manabí, hasta en el oriente, en Loja, en Riobamba, que han hecho un programa por el Día del Amor. Oiga, no hubo ninguna distancia, ninguna separación, no estuvieron con mascarillas. En 14 días vamos a tener seguramente una multiplicación de contagios. ¿Qué pasa? ¿Que la gente no le tiene miedo al COVID o no le importa la vida? Bueno, ya llevamos más de un año en esto, ¿no? Y las poblaciones se agotan. También hay que comprender. Ciertos sectores son más frágiles que otros y se rinden antes de hora. Lo que vemos en el Ecuador está pasando en todo el mundo. En España, igualmente, hay personas que rompen todo tipo de prohibiciones en materia de aglomeraciones. Un año es un largo tiempo y si no se aplican las vacunas en el Ecuador, tendremos un año completo más con todos estos riesgos. Parte de especialistas que como van las cosas al ritmo tan lento, sin haber asegurado la vacuna, probablemente estará terminando de vacunarse al país en el 2022, lo que sería gravísimo, ¿no? Así es. Lamentablemente, si al Ecuador no llegan las vacunas, todas las que necesitamos, y no existe un sistema para vacunación inmediata, es lo que puede ocurrir. Yo quiero despedirme porque estoy en una zona en la que se me está difuminando la señal y parece que voy a perder claridad, señor periodista. Problema, doctor. Le agradezco su tiempo. Siempre es un gusto platicar con usted. Que tenga una muy buena tarde. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Un saludo a todos. Gracias. Gracias a usted. Este es Colosal, la que